Buenas, 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 buenas. Ahí va. Uso el micrófono por motivo de grabación. Yo creo que se escucha. Vamos así, vamos así. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Luis. Estamos dando comienzo a la segunda jornada. Ya presentarán bien acá tanto Palo como Gonza. Por mi parte nomás comentar brevemente que tanto la charla de hoy como la de la semana pasada y la del próximo viernes, estas jornadas, estos debates por la estabilización y el desarrollo, son un encuentro, unas jornadas que proponemos desde Variable Independiente, en conjunto con Refresh, el Germen y Misión Productiva, con el afán de crear espacios de encuentro, crear espacios de discusión en esta facultad, que creemos que faltan. Desde Variable Independiente, de 2019, venimos tratando de armar estos espacios de encuentro, de discusión económica, de discusión política, de discusión en general por el futuro del país, ¿no? Encontrarnos, gente que pensamos similar en ciertas cosas, distinto en otras, pero con la vocación de discutir y de poder construir espacios de acuerdo respecto al futuro de nuestro país, que es también nuestro futuro, y que como futuros economistas, como actuales economistas, es en parte nuestro deber dar estas discusiones. Así que nada, lo dejo a Gonza que va a presentar un poco Refresh y espero que disfrutemos la charla y espero verlos también el viernes que viene a las 7 de la tarde. Bueno, ¿cómo andan? No sé si voy a pasar por acá, claramente no, perdón. Yo soy Gonza, soy de Refresh, un poco esto, cuando pensamos estas actividades decíamos, che, hace falta quizás dar debates más estructurales sobre no solamente un plan de estabilización necesario para la economía argentina, lo decía Laura la vez pasada que presentó, muchos de nosotros nos formamos en una década perdida, en una década muy difícil, donde todos los indicadores económicos empeoraron mucho y donde en el debate público teníamos como dos grandes opciones, con un sector de la teoría económica o de la opinión pública que prácticamente no se animaba a dar discusiones incómodas, que para nosotros la evidencia empírica nos dice son necesarias dar. Por ejemplo, qué plan de estabilización necesita Argentina, qué modelo de desarrollo necesita Argentina, la que va a ser el próximo viernes, como decía Luis, que va a ser sobre reformas estructurales, un debate incomodísimo que un sector de la opinión pública no se anima a dar, y al mismo tiempo un gobierno entrante que plantea discutir todo, prácticamente, incluso muchos consensos que quizás, como la misma universidad pública y su rol como movilizador de la ciencia social, que viene a discutir también. En ese marco nos parece que la mejor forma que tenemos como estudiantes y graduados es dar esos debates, no mentirnos a nosotros mismos, no decirnos que está todo bien, sino admitir que nuestra generación es la generación que tiene un poco el rol de transformar estructuralmente este país con las incomodidades que eso implica. Y qué mejor que, bueno, ahora Palo va a presentar el panel, pero todos los economistas que son parte de este ciclo para nosotros son una referencia en animarse a dar esas discusiones, que son discusiones, como decíamos, incómodas pero necesarias, y que si no las damos nosotros las termina dando el mercado o el gobierno por la fuerza, digamos. Así que eso por un lado. Por otro lado, como decía, yo soy parte de Refresh, el espacio grabado de Variable Independiente, y bueno, venimos teniendo muchos puntos de contacto con los chicos del Germen, de Misión Productiva, con todo lo que se fue haciendo en estos últimos años, y nos parece que eso, la unidad es fundamental en este contexto para intentar dar estos debates, como decía, incómodos, pero estructurales y necesarios. Así que no mucho más. Cualquier cosa, tenemos un canal de stream, chivo, donde vamos a subir también el video de esta grabación. Así que después lo pueden ver, si quieren verse, buscarse, o como cuando vas a la cancha y te buscas a ver dónde estás. Bueno, así. Bueno, ahí te paso la palabra. Bueno, repito brevemente el agradecimiento por los que estén acá participando. No voy a hacer mucha más introducción de las jornadas, pero bueno, esto es algo que pensamos y quería repetir algo que dijo Rapetti en la charla pasada, que la formación de la mayoría de nosotros trasciende las aulas de la cursada y se da sobre todo en estos espacios cuando uno empieza a trabajar
y fundamentalmente en estos espacios, en venir a dar charlas, en venir a tener un poco más de inquietud sobre nuestras carreras, sobre nuestra profesión. Así que nada, esta es una jornada que pensamos sobre 3 puntos claves. Este es el segundo panel, que es para pensar un poco más el desarrollo productivo de nuestro país. Es una de las discusiones que en nuestra carrera queda a veces un poco de lado, y es algo fundamental para pensar una Argentina mejor para todos. Así que nada, convocamos a 3 referentes que bueno, nada, todos nuestros espacios nos parecía muy importante poder escucharlo. Y para eso los presento, así no perdemos mucho más tiempo y los podemos escuchar a ellos, que es a lo que vinieron. A mi izquierda, Matías Culfas, lo conocerán. Bueno, él es licenciado en Economía por esta clase. Fue ministro de Desarrollo Productivo de la Nación entre el 2019 y el 2022, ¿cierto? Bueno, y también es docente en esta casa de Estructura Económica, así que probablemente alguno de ustedes cursó con él. Después está Daniel Stengar, también un compañero de Misión Productiva y con quien tuve el placer de haber trabajado. Él es doctor en Sociología por la UNSAM. Fue director del Centro de Estudios para la Producción, del CEP21, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y también fue el coordinador del Plan Argentina Productiva 2030, que creo yo fue uno de los grandes trabajos que tuvo este país en materia de planificación de desarrollo productivo, así que también nos va a contar probablemente un poco de su experiencia en ese trabajo, y también da clases en la UNCI. Y por último, Verónica Robert, ella es doctora en Economía por la UBA, es investigadora de CONICET y también es directora de la Maestría en Desarrollo Económico de la UNSAM. Muchos amigos le están haciendo y la recomiendan. Así que nada, cuando empezamos a pensar este panel, la verdad que se nos abrieron muchísimos interrogantes sobre cómo pensar el desarrollo productivo del siglo XXI, más en cara también a la coyuntura que hoy nos atraviesa, tanto nacional, pero sobre todo mundial. Y les hicimos una serie de preguntas a cada uno de los panelistas para ver un poco su mirada sobre qué creen cuando hablamos de desarrollo productivo. Así que Matías, si te parece, arrancar vos, y después, bueno, vamos a dar lugar a las preguntas para que sea más un debate entre todos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias a los compañeros de las agrupaciones que armaron esta charla. Un placer estar con ustedes. Bueno, a mí me transmitieron la pregunta del examen antes de vernos, así que pensé un poquito la respuesta. Básicamente, corregime si me equivoco, la pregunta tenía que ver con, bueno, qué es lo que hace falta para que Argentina se pueda desarrollar o cuáles son los obstáculos o limitaciones al desarrollo de Argentina. Así que yo arranco con eso. A ver, básicamente el desarrollo es un proceso bastante más complejo que el mero crecimiento económico, que implica acumular capacidades productivas, aprender a hacer, aprender a producir, a innovar, y ese proceso genera un círculo virtuoso de mayor incorporación social en las naciones. Esto implica, obviamente, crecer por encima de la media mundial para ir achicando las brechas respecto a los países más avanzados y poder encontrar formas de producir más parecidas a las mejores prácticas internacionales, ya sea entrando en diferentes nichos productivos o generando incluso algunos nuevos. Podemos discutir largamente cuáles son las características de un modelo de desarrollo para Argentina, pero hay una cuestión básica que me gustaría marcar, que es que el desarrollo requiere inexorablemente planificación. Es decir, es un proceso más largo, porque cuando hablamos justamente de esto, ¿no?, de aprender a producir, de innovar, etcétera, esto implica desarrollar primero infraestructuras generales para que el país pueda desplegar esas capacidades productivas, bienes públicos,
mejoras en los sistemas educativos, de innovación, de apoyo científico-tecnológico a la estructura productiva, de poder generar sinergias dentro de los sistemas productivos. Entonces digo, el primer elemento es que esto no se hace espontáneamente, ningún país lo hizo espontáneamente. Digo, lamentablemente hoy estamos padeciendo en Argentina las consecuencias de un paradigma que se choca contra el mundo y contra la historia. Es decir, yo los invito a cualquiera de ustedes que analicen los procesos históricos de desarrollo. Se pueden ir a ver lo que es Estados Unidos con Alexander Hamilton o Alemania del East, o más recientemente las experiencias de Corea del Sur o la actual de China, y lo que van a ver es algo que no se parece en nada a la idea de el libre mercado con sus fuerzas desatadas llevando al desarrollo, sino que es un proceso planificado donde, por supuesto, las fuerzas de mercado importan muchísimo, se desarrollan mercados, pero hay una acción estatal orientadora, planificadora, que genera incentivos. Hay diferentes formatos, no hay uno solo, pero sí hay en todos los casos, como denominador común, un Estado muy presente y que planifica. Entonces, bueno, si partimos de esta premisa, la segunda cuestión inmediata que aparece es, bueno, planificar requiere determinados pisos de estabilidad política, en las reglas de juego, y de estabilidad económica, en el funcionamiento macroeconómico, los derechos de propiedad y las reglas de funcionamiento del sistema económico. Entonces ahí viene la primera gran cuestión, porque si ustedes me preguntan, y Dani lo estudió con mucho detalle cuando tuvo a su cargo coordinar el Plan Argentina Productiva 2030, la verdad que Argentina tiene un montón de elementos de oportunidad. A ver si así hacemos. Sobre todo que no genere eco, ahí va mejor, me parece. Digo, Argentina tiene un montón de elementos, de capacidades como para efectivamente desarrollarse. Pero nuevamente, ahí chocamos contra este problema. Decimos estabilidad política como primer punto. ¿Qué significa estabilidad política? Bueno, hay básicamente dos maneras de lograr la estabilidad política. Con hegemonía y con consenso. Hegemonía quiere decir que hay alguna fuerza política que ha logrado acumular una cantidad de recursos políticos que le permiten sostenerse en el poder o sostener determinadas ideas e implementaciones durante un tiempo importante para estabilizar el sistema político. Esto muchas veces no sucede en gobiernos democráticos. Esto suele ocurrir en ocasiones, de hecho, tanto la experiencia de Corea del Sur como la de China van a contramano de esta idea. Es decir, ahí hubo acumulación no democrática de esas capacidades políticas. La otra manera es en democracia. ¿Y cómo se logra la estabilidad política en democracia? Bueno, generando algún conjunto de consensos básicos que se sostienen en el tiempo con independencia de la lógica alternancia que implica un sistema democrático. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en España, que es un país que hace 40 años era un país de ingresos medios, hoy es un país de ingresos altos, se parece en todo a un país desarrollado. Bueno, durante mucho tiempo podía haber alternancia, pero había un núcleo de coincidencias básicas que se sostenía en el tiempo. Entonces, obviamente, había matices, pero eso no desestabilizaba o no generaba cambios abruptos en la regla de juego. Esta es la primera cuestión. Y obviamente, cuando hacen la comparación con Argentina, dicen, bueno, acá tenemos dificultades para lograr la estabilidad política de esas reglas de juego. ¿Por qué? Es decir, vivimos en democracia hace 40 años y bienvenido sea, y es uno de los pocos logros que tenemos, de los cuales desde mi punto de vista nos podemos jactar, pero eso no ha permitido construir ese núcleo de coincidencias básicas para el desarrollo. Y tenemos un esquema político que se parece más
a lo que Marcelo Diamant describía hace 40 años como el péndulo argentino. Es decir, un país que va penduleando en sus abordajes de política y de política económica en particular. Es el primer tema que digo, lo planteo como obstáculo. Entonces, es una discusión que está abierta y que efectivamente lo que seguimos viendo en Argentina son movimientos en extremo, poca propensión a la búsqueda de encuentros, de consensos. De hecho, la última elección ganó el que menos proponía consenso, al contrario, el que planteó y plantea romper todo lo que venía de antes, sin importar demasiado analizar si andaba bien, mal o si hay que mejorarlo antes de destruirlo. La segunda cuestión, como decía, es la estabilidad económica, que tiene que ver con la macro y con las reglas de juego, de funcionamiento del sistema económico. La macro está claro, Argentina es un país que también si tuvo buena parte de sus problemas desde mediados, fines de la década del 70, en ese momento creo que Argentina rompe un esquema monetario, creo que el antecedente más claro es el Rodrigazo, porque creo que impregnó la memoria y generó un patrón bimonetario, que es un tema que se habla mucho y creo que tiene su origen, si me permite una fecha, creo que está ahí, creo que empieza en el Rodrigazo. Tuvimos una década del 80 con una hiperinflación tremenda, que quedó también en la memoria, esto fue año 89, 90. Vino la convertibilidad, que trajo años de estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo la Argentina conoció lo que era vivir con muy baja inflación, pero fue un esquema que tuvo un montón de inconsistencias y que fíjense que aún a pesar de haber logrado la estabilidad en términos de tener baja inflación, de haber logrado ese esquema, no rompió la economía bimonetaria. De hecho, lo que hizo fue institucionalizar el bimonetarismo en la Argentina. Y bueno, la historia más reciente, seguramente ustedes la conocen, hubo un momento donde tuvimos una macro que parecía que estaba ordenada, que por primera vez en mucho tiempo había un funcionamiento razonable, con baja inflación, con una economía en crecimiento, y bueno, eso se rompió por errores de política económica, que creo que sería largo analizarlos, que empiezan en 2007 y que después se empiezan a consolidar y profundizar en el tiempo. Estabilidad económica no es sinónimo de baja inflación. En todo caso, baja inflación es un requisito de estabilidad económica. Corea del Sur tuvo su proceso de crecimiento acelerado con una inflación promedio del 20-21% durante muchos años, que en la literatura económica podría ser caracterizada como un régimen de inflación moderada, algunos dirán alta inflación, en un mundo que tenía inflación más alta también, vale aclararlo, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que también los procesos de desarrollo implican cambios estructurales que implican cambios de precios relativos, que eso también puede ser un causal de tensión inflacionaria. Lo que quiero decir es que apuntar a tener baja inflación es obviamente un objetivo importantísimo, pero no es el único. Es decir, un régimen como la convertibilidad, que bajó la inflación, pero al costo de ahogar el sistema productivo, bueno, no genera estabilidad, al punto que llevó en un momento por su rigidez a un estallido social, una crisis financiera muy profunda, que es lo contrario de cualquier proceso de estabilidad política y económica. Entonces digo, creo, para sintetizar y pasar la palabra, la idea que entiendo que es circular un poquito y después debatir, para redondear un poco esta primera parte, me gustaría decir que, bueno, que Argentina tiene este doble desafío. El desafío de la estabilidad política, yo no veo otra alternativa que lograrlo mediante el consenso. Es decir, me parece que el sueño de la hegemonía va al fracaso. Creo que el kirchnerismo tuvo la fantasía de una hegemonía y claramente en varias ocasiones chocó contra una realidad, que este es un país donde hay una multiplicidad de visiones y es difícil avanzar en un proyecto hegemónico. Creo que hoy Milei tiene una ambición hegemónica y yo me animo a decir que va a fracasar en esa ambición, podrá tener o no logros económicos, después si quieren los discutimos, pero muy difícilmente logre
avanzar en una pretensión hegemónica. Digo, irremediablemente el esfuerzo político de la Argentina, de quien tenga ambiciones de cambiar la realidad, consiste en construir alguna base de consenso en torno a 10, 15 puntos que pueda nuclear el 70% de la política en Argentina. Y respecto a la cuestión económica, me parece que es fundamental articular un plan de estabilización que tenga inmediatamente asociado un plan productivo. Es decir, un plan de estabilización sin plan productivo es como un avión que vuela bajito, que está condenado a volar bajo y no ir muy lejos. Creo que es un poco lo que veo hoy en el plan de Milei, que además de las inconsistencias, las que creo que ya hablaron la semana pasada con macroeconomista que sabe muchísimo del tema, además de que son inconsistencias, bueno, me parece que es un programa macroeconómico que si le va bien, comillas, digo, que logra bajar la inflación, que uno dice, bueno, con este esquema, ¿quién te dice? A lo mejor llegamos a noviembre del año que viene y estamos con una inflación mensual por debajo de 1%, con un atraso cambiario feroz, pero bueno, como la inflación ya es más baja, bueno, es un tipo de cambio atrasado, pero estable, y a lo mejor con alguna promesa de crédito internacional que permita salir del cepo sin mucha disrupción. Bueno, yo creo que eso es como una economía más chica, una economía extremadamente primarizada, con dificultades para crecer en su sector industrial, con dificultades para innovar, para que todo esto que es en definitiva la base del desarrollo pueda tener espacio en este programa económico. Por eso digo, yo creo que estos dos elementos hay que mirarlos como un combo. La estabilidad política como un núcleo de condiciones para el desarrollo y la estabilidad macroeconómica también como un escenario donde se puedan desplegar las fuerzas productivas e innovativas que tiene la Argentina. Voy a hacer algo que no queda bien en la cámara, pero para que estén más cómodos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, un placer. Hay muchas preguntas interesantes, pero elijo por cuál arrancar. Sí. Ok. A ver, un par de ideas que me parece importante tener en cuenta. Número uno, el desarrollo productivo no es un fin, es un medio. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un medio? Porque es un instrumento central para el fin último, que es que la gente viva mejor. No hay que perder de vista que eso es el desarrollo, la calidad de vida de la gente. Yo no es que quiero exportar más porque es un fin moral, no, es un instrumento para que la población pueda vivir mejor. Para que la población pueda vivir mejor, entre otras cosas, lo que se necesita es un PIB per cápita más alto. No solo, pero es una condición necesaria. No hay ningún país del mundo, independientemente de su distribución del ingreso, que con el PIB per cápita de Argentina, unos $26.000 a paridad de poder adquisitivo, tenga pobreza cero o tenga una sociedad mayormente de clase media. Sin ir más lejos, Belarus, un país de Europa del Este, que es de los más igualitarios del mundo, con un PIB per cápita parecido a la Argentina, no tiene mayormente una sociedad mayormente de clase media, ¿sí? Con lo cual se supone que Argentina de mínima tendría que casi duplicar su PIB per cápita para tener una calidad de vida que uno podría decir similar a la de cualquiera de nosotros en la mayoría de su población. El crecimiento es un fenómeno muy complicado. Muy pocos países han logrado, muchos países han logrado crecer, pero muy pocos países han logrado converger a la media aspiracional de los países desarrollados. Y el desarrollo productivo es muy importante para lograr esa empresa del crecimiento, ¿sí? Sumo lo que decía Matías, que es que la estabilización macroeconómica es una condición de posibilidad para el crecimiento, pero no alcanza, ¿sí? Es muy importante, pero no alcanza. Porque si alcanzara, uno podría decir por qué los países de América Latina no son desarrollados y sin estabilidad macroeconómica. Miremos alrededor, digo, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, ¿sí? Ecuador, Panamá, Costa Rica. Son países que tienen estabilidad macroeconómica, tienen baja inflación, tienen las cuentas, bueno, algunos un poco más en orden, algunos un poco menos, pero claramente tienen mayor estabilidad macroeconómica que Argentina. Y si bien han crecido más que Argentina en los últimos, por lo menos, diría, 13 años,
ninguno está convergiendo ni de casualidad con los países desarrollados. Países que han convergido o estén convergiendo con los países desarrollados mayormente son los del este asiático y quizás los del este europeo. Entonces, ahora, por supuesto, una persona como yo, que soy un gran defensor de la política industrial que dicho sea de paso, hoy está cada vez más en boga en el mundo, creo que si no tenés estabilidad macroeconómica, la política industrial que puedas hacer es nada, es como estar prendiendo un aire acondicionado con la ventana abierta. O sea, no vas a poder enfriar el cuarto, digamos. Se te van a ir muchos de los esfuerzos por la canaleta de la inestabilidad macroeconómica. De hecho, quizás algún proceso donde Argentina tuvo más ambición de política industrial, por lo menos en los últimos 30 años, que fue, yo diría, el periodo 2011-2015, y con Matías en el ministerio, 2019, 2022, 2023, y con la macro rota, no sé, es magia. Y de hecho los indicadores productivos de Argentina fueron muchísimo mejor en 2003-2007 con menos política industrial, pero una macroeconomía estable, que en esos otros dos periodos cuando tenía la macro toda rota. Entonces, la estabilidad macroeconómica es muy importante, no alcanza. ¿Y qué es lo que verdaderamente diferencia a los países desarrollados de los países en vía de desarrollo? No es la estabilidad macroeconómica, porque insisto, de 195 países reconocidos por la ONU, probablemente en 3/4 de esos 195 países tengas estabilidad macroeconómica, pero solo 30 o 40 son desarrollados. La gran diferencia que tenés entre los países desarrollados y el resto es la estructura productiva. ¿Sí? Ahí hay una diferencia notable. Los países desarrollados tienen normalmente estructuras productivas más complejas, más sofisticadas, más diversificadas, más innovadoras, más intensivas en conocimiento, tienen un común denominador del desarrollo es un alto gasto en investigación y desarrollo relativo al PBI, un alto nivel de patentamiento, un alto porcentaje de la fuerza de trabajo calificada y viceversa con el resto de las economías. Y ahí es donde la estructura productiva juega un rol. Transformar la estructura productiva supone, de alguna manera, ganar la batalla es una de las grandes batallas del desarrollo, ir hacia esas economías, hacia esas estructuras productivas que más complejas son las que permiten la convergencia con los países desarrollados. Sin ir más lejos, los países que han logrado ir del tercer mundo al primero, Corea del Sur, Taiwán, China ahora lo está haciendo, digamos, Singapur, son los principales casos de éxito, han tenido una transformación extraordinaria de sus estructuras productivas. Entonces, volviendo al punto, la estabilización macroeconómica no alcanza, pero es necesaria, muy necesaria. La política industrial es muy importante para poder transformar esa estructura productiva, e insisto, y la transformación de la estructura productiva no es un fin, es un medio, ¿para qué? Para lo que es el fin último, que es que la gente viva mejor. Ahora, ¿cómo se transforma la estructura productiva? Bueno, hay un montón de herramientas para hacerlo, y esas herramientas, en gran medida, el uso de unas u otras depende de cuál es el modelo de desarrollo, o cuál es la estrategia de especialización productiva a la cual un país quiere y puede aspirar. Y no existe una única forma de especialización productiva. Yo decía que Corea del Sur, por poner un ejemplo, es un país que no tiene recursos naturales. Son 50 millones de habitantes en el tamaño de la provincia de Santa Fe, con lo cual su densidad demográfica es de la más alta del mundo. Y bueno, su estrategia de especialización ha estado muy centrada en las manufacturas, primero intensivas en trabajo, después intensivas en tecnología. Y es un sendero que, si bien me saco el sombrero de todo lo que han logrado, yo creo que para Argentina no sé si es la mejor estrategia. Supondría subutilizar el gran potencial de recursos naturales que tiene Argentina, que puede ser una palanca del desarrollo, supondría, bueno, ni que hablar lo que dijo Matías antes, ¿no? De que también se dio bajo condiciones sociopolíticas muy particulares, autoritarias, también condiciones geopolíticas muy particulares, etc. Hay otros países que han logrado, digámosle así, tener una estructura productiva con ciertos niveles de complejidad, si bien están centrados en recursos naturales como palanca central, muy distinto a Corea, pero con mucha innovación ligadas a ellos. Dos ejemplos claros de eso son Noruega y Australia, dos de los países más desarrollados del mundo, con mejor calidad de vida del mundo, con mejores salarios del mundo, atractores de inmigración. El caso de Noruega es un país mayormente hidrocarburífero, el caso de Australia es una
una diversidad de recursos naturales, minerales, agroindustria, hidrocarburos. Pero la gran diferencia que tienen esos países relativo al resto de los países exportadores de recursos naturales es que han logrado generar encadenamientos virtuosos con el resto del entramado productivo. Tal es así que Noruega no es solo un exportador de hidrocarburos, es un exportador de plataformas marinas para la industria hidrocarburífera, es un país exportador de know-how, hasta el punto de que cuando nosotros queremos explorar nuestros hidrocarburos en el mar argentino, YPF recurre a su contraparte noruega llamada Equinor, que es quien tiene el know-how para hacer esa tarea, que es bastante compleja, ¿sí? Una tarea compleja ligada a un recurso natural. Y podría seguir mencionando sonares para digamos, también es un país que ha logrado tener sonares, que son como unos radares, pero subacuáticos para todo lo que tiene que ver con exploración submarina. Bueno, un montón de cuestiones muy complejas en materia de tecnología ligada a la explotación de un recurso natural. Australia, sin ir más lejos, país principal exportador minero del mundo, también es el principal exportador de software para la minería del mundo. Entonces, esa es una estrategia bastante distinta a la de Corea, donde logran el desarrollo a partir de, digámoslo así, la explotación de recursos naturales y la generación de encadenamientos en base a eso. ¿Qué es lo que tiene Australia, Noruega y su diferencia con Corea? Hay una diferencia rotunda en su densidad demográfica, que es un dato muy importante a tener en cuenta. Así como decía que Corea es de los países de mayor densidad demográfica del mundo, lo contrario ocurre con estos otros, particularmente con Australia, un país con el cual muchas veces nos quieren comparar. Australia tiene 26 millones de habitantes en una superficie que es más parecida a la de Brasil que a la de Argentina, es casi 3 veces la nuestra. Eso da un resultado de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, es 5 o 6 veces menos lo que tiene Argentina. Y como hay mucha correlación entre recursos naturales per cápita y densidad demográfica, mi respuesta es: si Argentina quisiera emular a Australia, yo creo que te queda una parte muy fuerte, muy importante de la gente afuera. Por más de que los recursos naturales pueden ser una palanca de desarrollo, no te alcanza para un país de 45 o 46 millones de habitantes, dada la superficie que tenés. Además de que tiene otras condiciones de posibilidad que también podemos charlar. Después hay otro tipo de estrategias hacia el desarrollo. Uno podría pensar estrategias más híbridas que comparten recursos naturales, que combinan recursos naturales con sectores lejanos a ellos. Ejemplos: Finlandia, Dinamarca, Canadá, Suecia. Vos mirás en qué se especializan esos países y te encontrás una parte muy relevante de su PIB y de sus exportaciones, particularmente centrado en recursos naturales. Canadá es un exportador minero, el segundo más grande del mundo, o el tercero si no recuerdo mal, es un exportador energético, es un exportador agroindustrial, pero a la vez te fabrica aviones, ¿sí? Te fabrica bienes de capital. Vos mirás Finlandia, históricamente un exportador forestal, también minero, y también te exporta servicios de telecomunicaciones y bienes de capital ligados a la industria forestal. Dinamarca, un país históricamente agroalimentario, tuvo también su experiencia hidrocarburífera trayendo gas en el Mar del Norte, también es una pequeña potencia farmacéutica y de bienes de capital ligado a la industria alimenticia y servicios de marina mercante. Entonces, lo que para mí tienen interesante esos países es que de alguna manera rompen con una idea bastante establecida de que es o recursos naturales o manufacturas lejanas a los recursos naturales, cuando tranquilamente vos podés construir ventajas competitivas en una combinación de ambas. Y si yo dado que no existe un único modelo de desarrollo, cada país tiene que construirse el propio, si uno tuviera que pensar por dónde tuviera que ir Argentina, yo creo que claramente esa cuestión más híbrida, más mixta, pareciera ser lo que más acomoda a lo que somos como país. Un país de 45 millones de habitantes, con poco menos de 3 millones de kilómetros cuadrados en la superficie continental, con muchos recursos naturales por explotar, pero que no son suficientes para la cantidad de habitantes que somos, pero que de todos modos son muchos más recursos naturales que en casos como Corea, Taiwán, etc. Así que, para cerrar y dejar la palabra a Vero, yo diría: la estabilización macroeconómica por sí sola no alcanza, la salida es productiva, o sea, vos tenés que cambiar sí o sí el aparato productivo, y ahí la política productiva es súper importante, y también tenés que hacer una política productiva con una estrategia hacia dónde querés ir, porque si no es por ahí tirar plata o recursos sin una mirada clara. Y acá cierro con una última cuestión. Nosotros estamos por sacar ahora, donde trabajo, en fundar un documento que es una hoja de ruta
más centrada en la industria manufacturera argentina, ¿sí? Así como digo que los recursos naturales pueden ser una fuente de desarrollo, por lo menos para las próximas décadas en Argentina, y creo que Argentina tiene que hacer un uso inteligente, y digo también que no alcanza, y digo también que, contrariamente a lo que muchas veces se cree, la industria manufacturera tiene potenciales competitivos muy relevantes en Argentina, ¿sí? Cuando digo industria manufacturera me refiero de industria alimenticia, pasando por el hidrógeno verde, gas natural licuado, industria automotriz, bienes de capital, medicamentos, satelital, nuclear, por decir algunos ejemplos entre otros. Son sectores industriales todos donde Argentina tranquilamente puede tener ventajas competitivas dinámicas. Pero una cuestión que planteamos en ese documento que vamos a sacar, que cuando vos haces una retrospectiva de la política industrial en Argentina y analizás un poco qué pasó, primero que hay un comportamiento extraordinariamente pendular. Sumado un poco a lo que dice Matías del péndulo en la política industrial, es quizás de esas dimensiones donde más péndulo ha habido, ¿sí? Y ese péndulo se funda en que no hay una mirada compartida entre las principales fuerzas políticas que gobernan en Argentina respecto a cuál es el rol de los distintos sectores productivos en el desarrollo, en particular la industria manufacturera. Dicho de una manera, los gobiernos nacional populares tienden a considerar la industria manufacturera como central para el desarrollo. Dentro de la industria manufacturera, igualmente, tienen un sesgo, podríamos decir, anti-agroindustrial, que ha limitado el desarrollo de la agroindustria, creo yo, y un sesgo muy hacia las manufacturas de origen industrial, y creo que eso, por un lado, ha permitido construir cuestiones muy buenas, como, no sé, satélites y reactores nucleares de investigación, pero también a veces apuestas por ciertos sectores que terminaron generando costos muy grandes en términos fiscales y sociales. El ejemplo más grande de eso para mí es el régimen de Tierra del Fuego, al cual en los últimos 20 años se le dio mucho incentivo con escasos resultados, si miras en materia de empleo, generación de incrementos productivos, transformación de estructura productiva, etc. Digamos, la principal política industrial en Argentina, medida en términos presupuestarios, es el régimen de Tierra del Fuego, con resultados muy pobres. Entonces, vos tenés por un lado una parte de las coaliciones que tiende a tener esa mirada respecto a la industria y por lo tanto ejecuta una política industrial determinada. Y por otro lado, si querés, las miradas más liberales tienen una mirada escéptica respecto a la industria, con una confianza mucho más grande en el rol de los recursos naturales para el desarrollo, y lo que ocurre es que cuando gobiernan desmontan la política industrial, o muchos incentivos de política industrial, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Lo bueno es que por ahí recortan algunos de esos regímenes que por ahí son perniciosos, por ejemplo Tierra del Fuego, pero lo muy malo es que en paralelo desmontan un montón de herramientas de política industrial que permiten que Argentina no sea un país de mierda, que desfinancian la construcción de reactores nucleares o desfinancian las industrias de la defensa de alta tecnología, desfinancian el tema satelital, desfinancian el complejo científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, cuando vos mirás la política industrial en Argentina, por lo menos en las últimas décadas, yo diría que yo diría que el balance es mixto. Por un lado, la política industrial ha permitido construir algunos sectores más complejos. Por ejemplo, Argentina no podría tener biotecnología sin política industrial, no podría tener bioseres, empresas como las que producen semillas tolerantes a sequías, sin la inversión pública que se hizo en el CONICET y también sin subsidios a esas empresas en etapas tempranas. Argentina probablemente no podría tener a Toyota, siendo la segunda empresa más exportadora del país, $4.000 millones exportó el año pasado Toyota, es más que software y vino juntos, sin la política industrial, ¿sí? Un montón de incentivos que se le dio a la industria automotriz, más algunos mecanismos de administración del comercio que favorecieron a las empresas exportadoras y castigaron a las empresas importadoras. Toyota se adaptó muy bien ante eso. Argentina no podría tener reactores nucleares de investigación, no podría tener satélites si no hubiera sido por la política industrial. Pero en parte, ese es el lado muy bueno de la inversión que se hizo en política industrial. El tema es que quienes invirtieron en política industrial, en paralelo, una parte muy grande de los recursos fue a sectores muy costosos y que de haberse invertido esos mismos recursos en otros sectores o en otros instrumentos o en otras herramientas, probablemente los resultados hubieran sido mejores. El caso de Tierra del Fuego es uno, podría mencionar algunos otros donde también creo que les ha dado demasiado para la poca externalidad, para los pocos resultados sociales que generaron. Entonces, a modo de cierre,
La estabilidad macroeconómica no alcanza, pero sin ella no se puede. Argentina, o sea, transformar la estructura productiva es el camino central para el desarrollo. Para eso se requiere una estrategia productiva que es idiosincrática a cada país, y para eso hace falta una política industrial que aprenda de los errores y que también tenga que ser consensuada entre las principales fuerzas políticas, porque si no lo que va a pasar es que vamos a seguir, como muchas veces ya ha pasado, en un péndulo que lo único que nos ha generado es que seamos el país de la esquizofrenia permanente, del cambio permanente de los incentivos, cuyo resultado a largo plazo, lamentablemente, es que Argentina, que siempre fue un país de mitad de tabla para arriba, quizás en algunos años deje de serlo y empecemos a estar peleando el descenso. Gracias. Gracias, puedo verlo acá. ¿Vos Iba tenés para una PPT? cero. Sí. Yo no sabía. Ahí. ¿Hablo ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha? Ahí. Empieza a hacer ruido. ¿No? Lo alejamos. A ver ahí. ¿Sí? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué decir? Ya dijeron todo. Pero bueno, yo traje una presentación que asumo responde en parte a las preguntas que nos mandaron ahí. Y bueno, y también me parece que por ahí algo que complementa lo que ya estuvimos diciendo hasta acá, que es también pensar las estrategias de desarrollo productivo y las estrategias de desarrollo, en particular teniendo en mente o en consideración qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ver un poco cómo es esa interacción entre lo que pasa en el mundo y qué es lo que se puede hacer. Entonces, déjenme empezar por decir, voy a tratar de hacer esto en 15 minutos, ¿está bien? Sí. Ok. Déjenme empezar por decir que en los últimos, es algo muy reciente, esto es realmente algo súper reciente, en los últimos cuatro años hay lo que se puede llamar un cambio de narrativa, ¿no? Estamos empezando a dejar lugar de la narrativa de la eficiencia por una narrativa diferente. Y esa nueva narrativa lo que hace es poner a la política industrial en el centro de la escena de las políticas de desarrollo. Es decir, por primera vez en mucho tiempo los países centrales están haciendo políticas de desarrollo. Y están haciendo políticas de desarrollo en gran medida por la tensión geopolítica con China y el liderazgo que China fue logrando en los últimos años en materia de producción y en materia también tecnológica. Claramente, si se quiere, malestar que venía con bajas tasas de crecimiento en el centro, uno lo puede datar en la crisis del 2008, pero sin embargo recién, con la pandemia, recién en los últimos 4 años, hay claramente un cambio fundamental en la forma de hacer política industrial por parte de los principales bloques hegemónicos centrales, pero también en la forma de narrar esa política industrial. Básicamente lo que estamos diciendo es que lo que dice, por ejemplo, Jake Sullivan, que lo que dice también Janet Yellen, es aún si lo más eficiente es que todos los autos eléctricos se hagan en China, todas las baterías se hagan en China, todos los minerales críticos se procesen en China, nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Es decir, vamos a hacer política industrial en contra de la eficiencia. ¿Y en contra de la eficiencia a favor de qué? A favor de la prosperidad, ¿no? La palabra prosperidad aparece recurrentemente y la pueden encontrar recurrentemente en discursos, tanto en Estados Unidos predominantemente, tanto, ¿no?, ahora en las elecciones que hoy mismo se definen, ¿no?, en los dos lados, pero también en la Unión Europea. ¿Y qué es la prosperidad? La prosperidad es la seguridad, ¿sí? Es la seguridad, pero también es la resiliencia en la construcción de las cadenas de valor y también es la seguridad y el bienestar frente a los desequilibrios ambientales que estamos viviendo, ¿no? La seguridad es también un ambiente, un clima apropiado para sostener la vida, ¿no?, en el planeta. Entonces, hago política industrial con esos objetivos. No son objetivos de eficiencia, son objetivos de prosperidad. Y es un discurso que cambia. Cambia tanto que no solamente vamos a tener políticas industriales en torno a eso, en Estados Unidos, IRA, ¿no?, Inflation Reduction Act,
CHIPS, Science Act, la ley bipartisana de la inversión en la infraestructura, en la Unión Europea el pacto, la política industrial del Pacto Verde, por mencionar algunos, pero también vamos a tener nuevas herramientas de relacionamiento internacional donde empieza a haber un desacople entre empieza a buscarse el desacople de las cadenas de valor, buscando una relocalización de la producción desde China hacia otros potenciales socios comerciales. Europa en el norte de África, como me decía recién Bruno, pero también podemos encontrar en Estados Unidos, tratar de buscar esos socios comerciales, ¿no? en el patio trasero, ¿no? en América y también en algunos socios asiáticos, ¿no? A través del tratado de el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, por ejemplo. No solamente tenemos políticas industriales nuevas, sino también tenemos políticas internacionales nuevas, nuevas formas de pensar la inserción internacional desde el centro, ¿en función de qué? En función de estos nuevos objetivos, que es reindustrializar al centro sobre la base de una relocalización de las cadenas y sobre la base de traer nuevamente actividad productiva hacia el centro. Es interesante esto porque nosotros en la facultad, en economía, la idea de prosperidad la idea de eficiencia y la idea de un comercio de suma positiva, ¿no? Un comercio donde todos salen beneficiados a partir de participar en el comercio. Y bueno, hoy aparecen, es muy fácil promover ese tipo de políticas, ¿no? Y lo ha hecho muy exitosamente, discursivamente, muy exitosamente el centro, y había dejado muy pocos margen de acción para los países en desarrollo de tratar de montar una estrategia de desarrollo sobre esa idea conceptual de apertura comercial irrestricta y ausencia de políticas industriales. Ahora, si el centro empieza a repensar, primero, que hay que hacer política industrial, uno podría ver, ¿no? Y muchos colegas ahí, economistas industriales, ven todo este nuevo discurso como una oportunidad para nosotros, como una oportunidad para América Latina, como una oportunidad para Argentina, de empezar a implementar políticas industriales que durante mucho tiempo no fueron posibles en la magnitud y en el volumen que eran requeridas para generar ese cambio estructural del que hablaba Daniel. Ok. Entonces, básicamente uno podría pensar que hay cierto optimismo, ¿no? Hay buenas razones para ser optimistas en torno a hacer políticas industriales, pero también hay bastantes razones para ser pesimistas. ¿Y por qué hay razones para ser pesimistas? Porque ¿qué es una buena política industrial y qué es una mala política industrial? Se abre nuevamente un manual, ¿no? Acerca de las recomendaciones en torno a esto. Es interesante un artículo que sacó el Fondo Monetario Internacional en febrero de este año sobre cómo hacer surveillance, ¿no? Cómo hacer vigilancia de políticas industriales y clasificar a las políticas industriales por su grado de efectividad y digámosle, su bondad para el desarrollo económico. Y básicamente, digámosle, una hipersimplificación, pero ustedes después lo podrán encontrar en el documento. Básicamente lo que dice el documento del fondo es, bueno, si vos tenés espaldas fiscales, si vos tenés suficiente espalda fiscal, podés financiar políticas de demanda, ¿sí? Y dar suficientes subsidios que eso traccione el desarrollo productivo. Y si vos no tenés, pero ese tipo de política que es de la buena, solamente queda reservada para los países que cuentan con esa espalda fiscal. ¿Y cuál es la política de la mala? Y la política industrial de la mala, que no son los subsidios al consumo, sino que es, por ejemplo, las trabas al comercio, las barreras al comercio. Esas son políticas que tienen efectos que en el artículo llaman cross-border, que por lo tanto son perjudiciales para el funcionamiento de todo el sistema económico y en particular para el funcionamiento del comercio. Entonces las desaconsejan y las bloquean. Entonces, básicamente, uno puede ser optimista con esta idea de que todo el mundo habla de políticas industriales, pero la pregunta es, para nosotros, desde el tercer mundo, desde los países en desarrollo, desde la periferia, ¿vamos a tener la posibilidad de implementar estas políticas al alcance de la mano? ¿Vamos a poder hacerlo? Y acá viene una tercer,
hay optimismos, hay pesimismos, hay un tercer elemento para guardar un cauto optimismo en torno a esto, que es cuáles son los espacios de negociación que se abren para el sur global frente a esta nueva reconfiguración geopolítica global de tensión entre China y Estados Unidos y de reindustrialización del planeta entero, ¿no? Porque estamos pensando fundamentalmente en este proceso de reindustrialización global del que me voy a detener ahora. Estamos transitando lo que se conoce como una transición energética. Esa transición energética tiene objetivos de descarbonización, claro, tiene objetivos de seguridad energética, y sí, claro, no quieren depender del gas ruso porque vean cómo afectó a la competitividad alemana perder el acceso al gas ruso, pero también tiene un componente muy importante de desarrollo tecnológico y productivo en torno a nuevas cadenas de valor. Estamos transformando la matriz productiva global. En este momento hay una transformación en simultáneo de las matrices productivas de todo el mundo y se están generando inversiones que son nuevas y se están disputando dónde se van a realizar esas inversiones y quiénes van a ser los proveedores de esas inversiones y cómo se van a reconfigurar esas cadenas. Y a la vez nos lo dicen. Estados Unidos dice, sí, yo quiero reconfigurar estas cadenas y quiero localizarlas acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Y sacan después, por otro lado, un montón de normativas específicas para lograr abastecimiento resiliente sobre esas cadenas. Porque de nada sirve tener una infraestructura montada si no tenés un abastecimiento constante y seguro de los insumos necesarios para impulsar la producción en estos sectores estratégicos que por otro lado están compitiendo, ¿no? Entonces, tener suministro de litio de forma constante y segura es clave en el proceso de competencia en la producción de baterías y de vehículos eléctricos. Entonces, acá, lo que se abre para el sur global, en este contexto de transición energética, donde hay una transformación completa de las capacidades productivas, y donde eso, por otro lado, es extremadamente demandante de recursos naturales, sean minerales críticos, sean recursos renovables para, por ejemplo, la generación de energías limpias, como puede ser el hidrógeno. Todo eso hace que los países que disponen de esos recursos puedan empezar a ver a estos recursos como palancas para el desarrollo en este contexto en particular. O sea, la estrategia para Argentina debería estar considerando qué es lo que está pasando en el mundo y cómo el mundo está mirando estos espacios de construcción en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la característica de los recursos naturales en general? Algo que todos ustedes también saben, porque son todos futuros o ya son economistas, muchos de ustedes. Hay rentas diferenciales involucradas en esos recursos. Entonces, las estrategias de desarrollo en esos recursos las podemos diferenciar en dos grandes grupos. Estrategias que apuntan a la captura de la renta y estrategias que apuntan a escalar en la cadena de valor dentro de cada una de estos recursos, ¿no? Y déjenme mostrarles algunas magnitudes de la renta. Sacar litio de salares es entre un 50 y un 100% más, al revés, sacar litio de roca es entre un 50 y un 100% más caro que sacarlo de salares. Eso es renta diferencial. La capacidad eólica de la Patagonia, ¿no? La capacidad de los vientos eólicos de la Patagonia es del 60-70% contra un 25% en la Unión Europea. Eso significa que un molino eólico en la Patagonia funciona más del doble del tiempo de lo que funciona en el medio de Europa. Es decir, lo que vemos ahí es una renta diferencial que tiene que estar en la mesa del proceso de negociación. No puede no estar en la mesa en el proceso de negociación con potenciales inversiones extranjeras que van a venir a buscar ese tipo de recursos porque resulta fundamental en su propia estrategia de competencia hegemónica, ¿sí? Entonces claramente, después las estrategias de agregado de valor podrían ser, para el caso de litio, agregar valor en origen, y ahora voy a decir un par de cosas más sobre agregar valor en origen, pero por otro lado, para el caso del hidrógeno o de otro tipo de inversiones de gran infraestructura, la cuestión pasa por el contenido nacional que puedan llegar a tener
estas inversiones, digámosle, simplificando, ultra simplificando la política industrial a dos herramientas, ¿no? La política industrial siempre tiene eso de que es complejo de explicar, complejo de describir. Uno dice, hay que hacer política industrial, pero ¿qué significa exactamente hacer política industrial? Construir capacidades tecnoproductivas, pero ¿qué significa construir capacidades tecnoproductivas? ¿Cómo se hace? Bueno, dos instrumentos muy simples y que están bastante en la mesa de decisiones de los países que hoy tienen recursos naturales y que aspiran a tener una construcción de su estructura productiva sobre la base de estos recursos. Déjenme, antes de pasar a lo siguiente, recordar un dato que está en el plan de Daniel, que es Argentina en 10 años va a tener una estructura exportadora completamente diferente, con mayor peso de las exportaciones de energía y de minería, ¿sí? Es decir, vamos a tener una estructura exportadora y eso con bastante independencia del tipo de políticas que se promueva, ¿no? De ida y de vuelta. Hay una parte de la estructura productiva, hay una parte de la estructura productiva que tiene un país que no es producto de las decisiones de coaliciones de poder dentro del país, sino que involucran al menos actores externos, ¿sí? Y esa estructura exportadora, donde va a haber mayor presencia de recursos naturales, casi con seguridad, ¿no? Aún en contextos macroeconómicos complejos, avanzar los planes de inversiones en minería, no dice nada, algo que también decía Daniel, que para mí es muy importante, no dice nada de la estructura productiva que está por detrás de esa estructura exportadora. Entonces, que tengamos esa estructura exportadora a 2030, probablemente con mayor presencia de recursos naturales, probablemente algunos podrán decir más primarizada, sí, más primarizada, no dice nada acerca de cuál va a ser la estructura productiva detrás de esa estructura exportadora. Y para mí ahí pasa el gran desafío. ¿Cómo hacemos para que esa estructura exportadora genere un cambio en la estructura productiva? Para que puedan aparecer esos sectores que aparecieron en Australia, que aparecieron en Noruega, que aparecieron en las experiencias que contaba Daniel. Entonces, no sé cuánto me queda de tiempo. 5 minutos. ¿5 minutos? Me queda un montón. Bueno, este es el documento del Fondo Monetario que les comentaba y las restricciones que plantea. Estos son los costos diferenciales de producción de hidrógeno en todo el mundo, para que vean un poco también la competitividad, ¿no? La renta implícita, ¿sí? Esto es lo que implicaría de vuelta, ¿no? Si Argentina logra capturar el 5% del mercado mundial de hidrógeno que se transporte en barcos, ¿sí? Porque mucho del hidrógeno va a ir por ductos, muchísimo va a ir por ductos, pero una parte va a ir por barcos, ¿no? Esto está estimado por la Agencia Internacional de Energía. Si Argentina captura el 5% de eso significa que Argentina puede llegar a producir hasta 5 millones de toneladas de hidrógeno al año, y eso significa duplicar la capacidad de generación eléctrica de Argentina. Significa que vas a tener una Argentina encendida las luces y otra Argentina idéntica, encendida, para la producción de hidrógeno para exportación. Eso significa alrededor de 8.000 a 10.000 aerogeneradores contra los 800 instalados actualmente. Eso significa un mercado interno de bienes de capital fenomenal. Y el mercado interno de bienes de capital de Argentina no va a ser el único, porque otra parte de este hidrógeno se va a producir en Chile, otra parte en Uruguay, otra parte en Brasil. Entonces hay un mercado de bienes de capital para este tipo de industrias que es regional, ¿sí? Sin embargo, hoy la producción de aerogeneradores y electrolizadores está solamente en los países centrales. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque es estratégico en la construcción de las nuevas cadenas de valor vender electrolizadores y aerogeneradores hacia el sur global, donde se va a producir el hidrógeno, ¿no? En Sudamérica y en África y en Australia. Estas son las
los contenidos, porque ¿cómo uno hace de esto un mercado? Contenido nacional, ¿sí? Integración local, no de todo. Por ahí el electrolizador no, pero hay algo, hay una parte, un porcentaje que se puede hacer acá. Fíjense, por ejemplo, cómo vienen los requisitos de contenido nacional para diferentes inversiones radicadas en Indonesia, Tailandia y Brasil en materia automotriz, ¿sí? Hay inversiones para hacer vehículos eléctricos en Indonesia. Bueno, ok, ¿sí? Pedimos 40% nacional, ¿sí? Este es un gráfico en el cual ustedes pueden ver coloreadas la proyección de producción de gigafactorías, ¿sí? En el mundo, y en números pueden ver la localización de las plantas automotrices, ¿sí? Terminales automotrices. Como pueden ver, hay proyección de producción de gigafactorías donde hay plantas automotrices, excepto Latinoamérica, ¿sí? Excepto Sudamérica, ¿no? Cuestión Sudamérica, no Latinoamérica, porque en Brasil hay. O sea, acá también hay una oportunidad asociada a avanzar en la producción en el abonamiento hacia adelante en, por ejemplo, la manufactura de litio. Esto me lo voy a saltar. Esto es un reporte del Fondo Monetario Internacional que muestra cómo la política de prohibición de exportaciones de níquel de Indonesia, cómo la política de prohibición de exportaciones de níquel de Indonesia permitió aumentar el valor total del níquel exportado, ¿sí? Aún controlando por la evolución del precio del níquel. Es decir, Indonesia efectivamente logra atraer inversiones, en su mayoría chinas, para fundir níquel en China sobre la base de la prohibición de exportaciones. Está enfrentando un panel en la OMC por esto, vamos a decir, nadie está muy feliz con esta medida, pero el Fondo Monetario reconoce la efectividad de la misma. Tenemos también el caso chileno, donde mucho más tibio, mucho más a la chilena, digamos, no prohíbe la exportación del litio, pero dice, vamos a guardar 20% para cualquier proyecto manufacturero que quiera agregar valor al litio en el mercado doméstico, ¿sí? Y con eso logra atraer a 2 proyectos de inversión, que uno en este momento no está avanzando, pero el otro está avanzando muy bien, para producir material catódico, que es el primer paso dentro de esa cadena de valor. Si Argentina solamente participara en el mercado de las baterías, en el segmento de la exportación de carbonato de litio, el techo al crecimiento en esa cadena de valor, el techo a la participación del valor total en esa cadena, se queda, hoy es del 0,8%, se quedaría en el 2,6%, exportando 10.000 millones de dólares de litio al año, ¿no? De acuerdo a los datos, esos son los datos tuyos. Ahora, si pudiéramos manufacturar el 20% de eso, la posibilidad de agregar valor y la posibilidad de capturar sería mucho más significativa. Entonces, vamos a, sintetizando ahora sí, podemos pensar en un optimismo basado en la urgencia, ¿sí?, del norte global por abastecerse de minerales críticos y de energía limpia, por el hecho de que hay inversiones globales que aún no han sido construidas, ¿no?, como electrolizadores, pero podemos mencionar otras, incluyendo a la de la producción de vehículos eléctricos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Brasil está avanzando bastante en esa línea con la radicación de una planta en Icamarací, ¿no? En Camarazí, en Bahía.
Y por otro lado, por la disposición que muestra el norte en buscar construir cadenas de valor resilientes, que muestra el norte en decir, ok, esto tiene que ser en pos de el empleo, en pos de la industrialización, en pos de el ambiente, ¿no? Hay un espacio para la negociación y además poner en la mesa de la negociación también la renta. En síntesis, ahora sí, podemos pensar que hay nuevas oportunidades para hacer políticas industriales, que Argentina es absolutamente imprescindible que empiece a hacer estas políticas industriales con suma urgencia, porque es una coyuntura histórica que no va a durar, que no va a permanecer durante mucho tiempo, y de hecho el tiempo perdido es un gran problema. Y esa política industrial para simplificarlo brutalmente, pero que me parece fundamental simplificarlo para construir una idea de hacia dónde hay que ir, es contenido nacional, ¿no? Discutamos la forma, discutamos el porcentaje, discutamos en qué sectores, pero contenido nacional y agregado de valor. Una coda sobre agregado de valor que es muy importante. Agregado de valor, se ha hablado mucho como una estrategia de desarrollo sobre el agregado de valor. Se ha hablado, y nadie está en contra del agregado de valor. Pero yo quiero hacer un giro acá, porque acá estamos agregando, no es lo mismo, eso es un poco brutal, no es lo mismo agregar valor a la harina y hacer fideos, no es lo mismo agregar valor a el aceite, el grano de soja y hacer aceite de soja, que agregar valor al litio y hacer material catódico. ¿Por qué es más complejo? No. Es muy importante porque las baterías están en el centro del nuevo paradigma tecnoproductivo que se inicia con el proceso de transición energética. No tener producción propia de baterías es equivalente a no tener producción automotriz en el siglo XX. Es el conocimiento embebido en la electroquímica es clave en el nuevo paradigma tecnoproductivo. Son saberes estratégicos que tenemos que dominar porque van a estar en el centro de todo. Porque para que la batería dure más, va a tener que haber innovaciones en ese material catódico. Mucho más que en la producción y el ensamblado de la batería, ¿sí? Para que cuando aparezcan nuevos materiales que no sean litio, ¿dónde se van a hacer? Y van a estar en el material catódico. Entonces ahí hay una cuestión de que el agregado de valor sobre la base de este recurso natural es fundamental porque ataca al corazón del conocimiento del nuevo paradigma tecnoproductivo. Ultimísima coda, y ahora sí termino. Fantástico, yo digo agregado de valor y contenido nacional. Si no hay una coordinación, no digo una OPEP del litio, pero una coordinación soft entre los países del sur global sobre cómo vamos a hacer política industrial frente a esta nueva realidad cambiante tecnológica global, y van a arbitrar, las inversiones van a arbitrar con nosotros. Van a arbitrar. Pero bueno, tenemos algunos antecedentes, ¿no? que hablan justamente de que estas políticas están siendo implementadas y que están siendo implementadas con éxito, como el caso de Indonesia, como el caso de Chile, y como podemos seguir nombrando algunos más, y algunas incipientes, como está teniendo ahora México y Brasil. Así que, bueno, ahí es donde creemos que debería pasar la estrategia de desarrollo para Argentina y para Latinoamérica, para el sur global en las próximas décadas. Muchas gracias, Vero, Dani y Matías. La verdad que siempre es un placer escucharlos, se aprende mucho. Así que ahora abrimos al público a las preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo, hacer una primera pregunta. ¿Sí? Sí, una pregunta en general para los tres, que son también para temas
¿Yo? A ver, yo creo que en el crecimiento de los servicios yo veo dos elementos, ¿no? Es decir, uno que tiene que ver con cambios que se produjeron adentro de la manufactura a nivel global, donde se empezaron a externalizar algunas funciones, es decir, cosas que antes se hacían o formaban parte de la actividad de la fábrica, se externalizaron. Por otra parte, el crecimiento de los servicios está muy vinculado también, cuando es virtuoso, al incremento de la actividad productiva, es decir, más producción agropecuaria, hidrocarburífera, industrial ni hablar, implica mucho más movimiento de actividad de servicios. Piénselo solamente en lo que, comparando lo que significa transportar mercaderías, insumos, cuando hay una industria o una actividad concatenada, que es simplemente importar un producto terminado, ¿no? Lo que implica el movimiento de servicios en un caso o el otro. Y el tercer elemento me parece que tiene que ver más con los, que creo es el más interesante, importante, y de hecho me llamó la atención hace poquito un paper que escribieron Stiglitz y Dani Rodrik, hablando justamente de que buena parte del desarrollo pasa por los servicios tecnológicos, ¿no? por la informática, por lo que llamamos economía del conocimiento, como concepto relativamente nuevo, ¿no? Que involucra un montón de actividades de servicios y que involucra lo que también se denomina como cuarta revolución industrial, nuestra 4.0, ¿no? Es decir, la idea de empezar a digitalizar, de masificar el uso de los servicios tecnológicos en toda la actividad humana, productiva y en la actividad cotidiana, ¿no? Es decir, creo que todos usamos cada vez más el chat GPT como un asistente personal, como una ayuda, como una forma bueno, y esto aplicado a la producción genera ganancia de productividad enorme, ¿no? Imagínense un sistema que permite monitorear la línea de producción, supervisar, corregir desvíos, predecir problemas a futuro. Todo esto me parece que es un cambio estructural de consecuencias inimaginables, ¿no? Esta es una discusión que creo que forma parte de los tecnólogos, los que hacen ciencia ficción. Bueno, me parece que es el desafío de ustedes, que son los más jóvenes, ¿no? Van a vivir en tiempo real una revolución que además está teniendo una aceleración enorme, ¿no? Los que usan ChatGPT lo saben. ChatGPT hace un año y medio era casi un divertimento. Bueno, hoy la potencia que tiene es fenomenal y no para de incrementar eso. No sé si con esto respondo parte de la pregunta, pero me parece que lo que hay que interpretar ahora es que los servicios van cada vez más embebidos, más vinculados a la actividad productiva. Y que si antes hablábamos por ahí de una actividad industrial innovadora, también lo hay, esa innovación también la vemos en la actividad primaria, en los recursos naturales. O sea, son clústeres tecnológicos, ¿no? Para citar un ejemplo que decía Dani recién, y es muy probable que haya mucha más innovación en un pozo en Vaca Muerta que está viendo cómo puede mejorar su productividad y mejorar la capacidad productiva que en Tierra del Fuego. Uno está en el rubro industria, otro está en el rubro actividad primaria, pero digo, bueno, me parece que hoy lo que hay que ver más es el cómo se produce más que el qué se produce. Eso tiene que ver también mucho con los servicios embebidos en la producción. ¿Puedo sumar algo? A ver, un par de cuestiones que por ahí es importante aclarar. Por ahí a veces tendemos a hablar de la industria como si fuera un todo homogéneo y los servicios como si fueran un todo homogéneo, cuando en realidad, cuando vos abrís esa caja negra, hay una gran diversidad. Así como vos en las industrias conviven sectores como, qué sé yo, producción de prendas de vestir, que tiene 72% de informalidad y salarios mayormente por debajo de la línea de pobreza y técnicas productivas mayormente parecidas a la de 200 años, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Dentro de la industria te convive la farmacéutica, la producción de satélites, de aviones, o todo lo que se llama la manufactura de alta tecnología. Cuando vos te fijás dentro de los servicios, tenés también un panorama hiperdiverso. Cuando digo hiperdiverso, tenés por un lado los llamados servicios basados en el conocimiento, ¿sí? Software, servicios profesionales, servicios científicos y técnicos, ¿sí? Que además son transables.
y que normalmente son los servicios a los que uno querría aspirar, junto con, uno podría también poner la educación y la salud, son servicios calificados, uno podría decir que son basados en el conocimiento, que también otorgan otra suerte de bienes públicos. Pero después, gran parte del empleo en los servicios, y una parte importante del empleo en los servicios, son servicios de baja calificación y que nutren gran parte de la baja productividad urbana típica de los países en vía de desarrollo, y ahí incluyo el servicio doméstico, que es el 7% del empleo en Argentina, incluyo buena parte de los servicios personales, corte de pelo, todas esas cosas, de actividades de estética, de belleza, gastronomía, el comercio, ¿sí? Son servicios de baja productividad relativa, ¿sí? Cuyas condiciones laborales son muy diferentes a las del software, no tienen nada que ver una con la otra. También creo que es importante en el caso de los servicios, retomando algo de Matías, diferenciar cuáles son aquellos servicios que, digámosle así, son inducidos por otras actividades productivas de aquellos servicios que son realmente impulsores de otras actividades. Y cuando vos mirás, buena parte de los servicios son inducidos, ¿sí? Es decir, yo tengo transporte, el transporte, o sea, vos no vas a hacer una política industrial para el sector transporte. En todo caso, el transporte, está bien, sí, puedes hacer infraestructura, pero nadie va a decir, quiero crear un clúster de transporte, porque normalmente el transporte es una actividad inducida por otra. Vos tenés más transporte cuando tenés más petróleo, cuando tenés más industrias, cuando tenés más agro, porque justamente demandan. Cuando digo inducidas son actividades que son mucho más demandadas por otras de lo que otras actividades digamos, que a la inversa. Y lo que ves es que en gran medida mucha parte de los servicios son actividades inducidas. No es casualidad, digo, vos cuando ves Neuquén, es la provincia que más creció en empleo en los últimos 12, 13 años, por lejos, y lo que te fijas, creo que creció por el empleo privado registrado en Argentina en los últimos 10 años debe haber subido un 5%, muy poco, por debajo del crecimiento demográfico, y en Neuquén creció tipo 40%, muy por arriba del resto. Cuando vos te fijas qué es lo que mueve eso, ves que son, bueno, ¿cuánto es vaca muerta? Empleo petrolero. Y no es tanto. Cuando vos lo que te mueve es la construcción, servicios profesionales, transporte, comercio. Y cuando vos ves qué es eso, son todas actividades proveedoras de vaca muerta. Entonces, actividades que vos estás contando en servicios, pero que sin vaca muerta eso no existe. Por esa razón, cuando te cierra, no sé, se cerraba Somisa en los años 90 en San Nicolás de los Arroyos, se te cae todo el entramado que estaba asociado ahí, que mayor puede ser de servicio. Entonces, tendría cuidado con eso. Dicho todo esto, está claro que los servicios, yo por ahí no lo mencioné, pero en Argentina son súper importantes algunos servicios como estrategia de desarrollo, desde los basados en el conocimiento, que además, ¿por qué es súper importante los servicios basados en el conocimiento? Porque junto con la industria farmacéutica son los dos sectores de mayor dinamismo del comercio internacional de los últimos 30 años. Entonces, es un sector de demanda dinámica. Y no es casualidad que Argentina también, aún a pesar de sus crisis, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento son mayores que las de hace 12, 15 años, cuando en otros sectores no ocurre lo mismo. Si bien vienen perdiendo cuota de mercado. Y después, la otra cuestión a tener en cuenta es que también otro tipo de servicios que puede ser muy importante, tanto para la generación de divisas como para el desarrollo regional, no tanto para la sofisticación de la estructura productiva, pero puede tener un rol importante en el desarrollo territorial, empleo y divisas, es el turismo, ¿sí? Que es el otro gran complejo exportador de servicios, donde Argentina ahí también tiene un potencial extraordinario. Argentina es, después de Estados Unidos, el segundo país con mayor diversidad climática del mundo. Entonces, dependiendo de cómo se mida, puede estar entre el segundo y el quinto puesto. Tenés trópicos, montaña, climas semipolares, pampas, tenés de todo. Y eso te da un activo que muy pocos países tienen y que está siendo poco aprovechado. Obviamente la lejanía geográfica de los grandes centros de consumo global juega en contra, pero bueno, como ha pasado en gran medida con Argentina en los últimos años, también la mala macro y un montón de cuestiones de inestabilidad han jugado en contra incluso el desarrollo turístico, producto de tipos de cambio que son muy volátiles, producto de la debilidad de la inversión en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si bien un dato alentador de los servicios, de los basados en el conocimiento y del turismo, es que quizás a diferencia de la industria, donde mencionaba que la mirada de las principales fuerzas políticas respecto a su rol en el desarrollo es mucho más discutida, en los servicios creo que hay bastante más consenso. Eso te ha llevado a que se sancione una ley como la economía del conocimiento por amplio consenso. Si bien ahora se discuten algunas cuestiones, hay consenso en el rol de los servicios basados en el conocimiento. Es un sector que a nadie le cae mal,
digámoslo así. Y el turismo lo mismo. Todo, vos le preguntás a cualquier dirigente político turismo y siempre suena bien. Entonces ahí creo que hay consensos que pueden facilitar también elaborar cierto tipo de políticas más estables en el tiempo. Agrego algo cortito. Hay una literatura que se llama de desindustrialización, que básicamente fue como una de la literatura que más promovió estrategias de desarrollo basadas en servicios. Porque decía, bueno, los procesos de desindustrialización en los países son naturales, ¿no? Los países llegan a un punto donde ya sus estructuras manufactureras no pueden crecer más, entonces lo que va a hacer es una pérdida de la participación del empleo manufacturero, va a empezar a crecer el sector de servicios. Claro, cuando eso lo llevan a las experiencias de desindustrialización de la periferia, ocurre lo mismo, pero con una calidad del servicio diferente. ¿Por qué? Porque en el centro el retroceso de la industria manufacturera en generación de empleo y la ganancia de servicios vienen asociados a estos servicios que están asociados con haber tenido esa industria manufacturera anteriormente y por lo tanto son servicios, por ejemplo, incluso de servitización de la propia manufactura. Mientras que en los países que tienen una experiencia de desindustrialización porque dejaron trunco un proceso de industrialización, los servicios que ganan participación son los servicios de bajo valor, ¿no? El parripollo, ¿no? Por la foto de los 90, ¿no? Noventista. Entonces, ahí claramente, bueno, no cualquier servicio es lo mismo y no es buena noticia cualquier proceso de desindustrialización, ni hay que tomar por natural cualquier proceso de desindustrialización, ¿no? Maduro o prematuro. Y por otro lado, ¿no? el giro, ¿no? En la parábola histórica, donde todos probablemente hayan visto alguna vez ese gráfico de la sonrisa, ¿no? Donde los servicios que están en la primera parte de la cadena, ¿no? En el diseño y en la última parte de la cadena, en la logística, el marketing, son los servicios que es lo que da mucho valor a la cadena, y la parte del medio, la manufactura, no da valor. Hoy pareciera que estamos viviendo otra historia, y esto tiene que ver en parte porque con la deslocalización de la manufactura se fue gran parte del proceso de aprendizaje para la generación de servicios intensivos en conocimiento. Entonces, de hecho, de la localización de la manufactura es de donde se va y es de donde aparece la oportunidad de aprendizaje tecnológico de China, fundamentalmente, de Japón primero y de China después. Entonces, sin ser, digamos, el talibán de la manufactura, hay algo en la manufactura fundamental que no hay que perder de vista, aún incluyendo los servicios como una estrategia razonable de desarrollo. No sé dónde tendrán este nivel de respuesta tan buena. ¿Queda alguna otra pregunta? Sí, allá y después vamos por ustedes. Pregunta. En términos de capacidades estatales, ¿hay algún indicio de optimismo a futuro? Y digo esta pregunta porque en la literatura actual de política industrial ha resurgido mucho el concepto de capacidades estatales. De hecho, la mayoría de los teóricos actuales retoman mucho la sociología de Peter Evans para pensar justamente el rol del Estado, más que nada el cómo, dejando todo el neoutilitarismo y todas las teorías neomercadianas que había en los 90. Entonces, eso yo veo que es un consenso muy claro en la literatura de ahora y que es clave en cualquier tipo de política industrial, sacando el monstruo que es China, que eso es totalmente fuera del mundo, pero más que nada teniendo en cuenta lo que va a quedar, si hay algún indicio de tener un poco de optimismo en capacidades en este sentido. Más que nada ustedes que también han pasado por la gestión pública y es todo un tema. Sí, eso les iba a decir. Si quieren preguntar ustedes dos también así. Yo quería retomar lo que nombraron Daniel y Matías, el texto que le llaman del péndulo argentino, y expresa que la crisis o el cambio de rumbo viene por planteamientos financieros externos, más que nada. ¿Cómo o qué opinan ustedes sobre qué debería cumplir esta estrategia de industrialización para no terminar en un estrangulamiento financiero externo, como menciona? Y para Verónica,
cómo esta industrialización ineficiente, cómo nos generaría, por ejemplo, el litio en su momento, que se desperdiciaron términos de intercambio a precios exageradamente altos, que podría haber ahí para que la ineficiencia no termine siendo una pérdida enorme. Voy a hacer dos suposiciones en el medio antes de hacer la pregunta, que son: supongamos que se estabiliza la economía, ¿no? Y supongamos que en los términos de Matías hay cierto consenso de qué sectores son los claves para el desarrollo. Son dos suposiciones muy grandes, pero soñemos. ¿Cuál es la estrategia para promover esos sectores? ¿Son aranceles de protección frente a otras economías? ¿Son subsidios a esos sectores? Eso. Yo quería preguntar sobre qué tipo o tipos de cambio consideran necesario para el desarrollo. Quería consultar por la cuestión del financiamiento, considerando que Argentina justamente estamos en un momento de lo fiscal de corre constantemente, hasta qué punto en los próximos años va a haber lugares de financiamiento para ejecutar políticas industriales, pensando más que nada que estamos en 2024, gobierno de ley, bueno, 2027, no sé si se lo utiliza o no, pero terminando el gobierno de ley, bueno, hasta qué punto Bonos Verdes se ocurre financiamiento internacional como nacional, hasta qué punto van a existir esos documentos para ponerle un poco de plata a distintos sectores. Quedaba una más. Sí, consultar qué tanto consideran como una etapa necesaria o si es algo evitable, una pérdida de salarios reales para lograr ese desarrollo. ¿Para lograr qué, perdón? Para lograr ese desarrollo, qué tan necesario o evadible es una pérdida de salarios reales. Son Sí. cualquier Como yo son macro, así que me parece que podemos tipo de cambio, salario real, ¿Cómo diama. te prendieron fuego? ¿Puedo decir? Me tiro yo encima de la granada. Vale. ¿Puedo sumar una más? Porque vamos en la mano. Sí. ¿Qué hacer con el conurbano? No, venimos discutiendo mucho este tema, unitarios versus federales, está mucho más fuerte de lo que se cree. Estamos cerca de una guerra civil, creo. Y nada, la verdad que en todo el plano productivo me parece que Dani tocó mucho la cuestión demográfica y la densidad demográfica y Australia y todo eso, y me parece que hay algo ahí de intentar, yo no tengo una respuesta, no sé si ustedes, de qué sectores, si se puede dar en Argentina en algún momento con esta transición hacia Argentina 2030, un proceso de flujo migratorio interno o no, y bueno, ahí entran los servicios, todo, nada, si puede estar la variable demográfica dentro de la respuesta, me parece que puede estar bueno. Sí, ya estamos, sí, dale. Porque siento que la mitad de la mesa del tema del finalismo está dejada de pensar con esto que mencionás, por ejemplo, del efecto productivo de Tierra del Fuego, y capaz acá tenemos algún consenso que estamos todos porteños, bonaerenses, que dicen a la buena de Tierra del Fuego y que está muerto, que lo conocen. ¿Cómo se tiene en cuenta esta diferencia, si se quiere, de realidades culturales, de realidades de lo que conocen hace 20, 30 años? Pongo el régimen de Tierra del Fuego, pero también puedo poner el ejemplo de la central nuclear de Embalse, dentro de 25 años va a dejar de funcionar. No ponemos otra central ahí, la gente que labura de eso hace 40 años, ¿a dónde va a parar? ¿Cómo se construye con las comunidades regionales? ¿Cómo? Río Turbio, ahora, central de carbón en Santa Cruz. Claro. Digo, la pregunta más macro es cómo se construye con las comunidades regionales, es un cambio de paradigma productivo de la extracción de minería hasta los cambios. ¿Me arranco yo? Bueno. No, esto está en el ruido, así que se escucha igual, ¿no? Sí. A ver, yo arranco por un lugar y después trato de abarcar lo que dé. Y hasta donde dé. Pero, no, a ver, me gustaría empezar por el planteo del compañero Carlos de Diamond, ¿no? Porque parece que eso en algún punto ordena parte de la discusión.
Hace poquito escribí un artículo donde digo que en realidad el péndulo de Diamant, llevado a la discusión actual de las últimas décadas, es como la dificultad entre la alternancia de dos modelos que no se consolidan. Uno, el modelo, llamémoslo, liberal, neoliberal, fundamentalista de mercado, pongan el nombre que quieran, padece de una gran inviabilidad social. Es decir, para ser bien claro, un poco también la mirada del compañero, Argentina no tiene una sociedad sumisa. ¿Por qué? Bueno, la sociología, Gino Germani te dice que porque es una sociedad de inmigrantes y esto genera una particular forma de conflictividad social. Esto como decir, bueno, porque el peronismo generó una base de organización social, popular, sindical. Pero lo cierto es que frente a modelos excluyentes ocurren cosas distintas a las que ocurren en algunos países vecinos. Es decir, el salario real cae y hay quilombo, para decirlo mal y pronto. Hay una inviabilidad social en el planteo, por lo cual creo yo que es muy difícil que el modelo económico actual pueda prosperar. Le puede ir bien en un corto plazo, en un par de años, no creo que pueda tener un horizonte muy largo de continuidad. Y frente a eso, el peronismo, las fuerzas nacionales, populares, como gusten llamar, ha planteado un modelo que es mucho más potente desde el punto de vista de dinamizar la estructura productiva, de generar justicia social, pero que tiene un montón de inconsistencias que no ha logrado resolver en el tiempo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, bueno, la inconsistencia entre el crecimiento del mercado interno, la productividad y el equilibrio externo. Entonces, ahí creo que ahí se juega. Por eso digo, a ver, los salarios tienen que estar bajos para que el país se desarrolle. No, los salarios tienen que estar acordes al crecimiento de la productividad. Esa es la discusión que no está resuelta en el peronismo. Hay mucha gente que dice, el problema de Argentina es un problema distributivo. Ahí vamos al ejemplo de Dani. ¿Puede Argentina con este PBI per cápita no tener pobres? No, lo lamento. Para hacer una sociedad como la que nos gustaría, necesitamos tener más o menos el doble, ¿no? Un 50% más de PBI per cápita. La cuenta fina la dejo a Dani, que la sigue todos los días. Pero, en definitiva, digo, ahí está el meollo del asunto. Es cómo generás un proyecto eminentemente productivo, que obviamente, a ver, si vos tenés un proyecto que promueva la producción, el desarrollo productivo, sin distribución del ingreso, con salarios planchados, también tiene un límite, porque eso es un mercado interno que no crece. Y si ajustás solamente a las exportaciones, pero las exportaciones son primarias, y yo creo, coincido tanto con Dani y con Verónica, que probablemente la estructura exportadora por mucho tiempo sea primaria, por diferentes razones estructurales, lo cual no significa que la estructura productiva sea primaria también, la estructura exportadora, la estructura productiva en general, coincido con lo que decía Verónica. En ese punto parece que se juega cómo construir un modelo económico, productivo, distributivo, donde el foco sea el aumento de la productividad. Y esto es lo que ordena muchas de las discusiones, incluso las presupuestarias, las financieras. Cuando uno mira, a mí uno de los datos que más me hace ruido cuando miro el largo plazo, es que en lo que va del siglo XXI, en el año 2000 y 2023, el gasto social, en términos reales, se duplicó, un poquito más, 120% en términos reales. El nivel de pobreza, no digo el de este año, que se fue el demonio, el año pasado era, con la misma metodología, exactamente igual al del año 2000. O sea, duplicamos el gasto social. Tenemos un gobierno que dice, me importa 3 cominos cuál es la mejor estrategia para desarrollar el litio. Es que el mercado decida, con los criterios de mercado de mayor eficiencia, a contramano del mundo, es decir, el mundo que está cuidando sus sistemas productivos, está viendo, justamente priorizando las cuestiones estratégicas, de sus capacidades, de su bienestar, de su progreso, por encima de la discusión de la eficiencia, que es la discusión clásica de la globalización, por lo menos de la década del 90, 2000 y 2010. Bueno, todo esto está fuera de discusión actual.
actual. Por eso digo, me parece que nosotros estamos un escalón más atrás, donde creo que quienes tenemos otra concepción de la economía, de la sociedad, quienes creemos en la justicia social, no como un dogma, sino justamente como la manera de equilibrar la cancha, de que nos duele el sufrimiento ajeno, la pobreza que padece mucha gente, y la asociamos no a una conducta perversa, sino a la falta de oportunidades, a las desigualdades que tiene este sistema económico y que requiere justamente de una política pública, de un Estado que genere capacidades para revertir esas desigualdades, no naturalizar las desigualdades ni verlas como fruto de conductas individuales, sino de una estructura social que se ha dado de esa manera. Quienes pensamos en eso creo que tenemos el doble desafío, ¿no? de pensar, primero, cómo reaccionar frente a este contexto actual. Segunda cuestión, cómo pensar a futuro en un programa macroeconómico que, si mi ley estabiliza, bueno, cómo garantizar que la estabilidad continúe por otras vías, justamente que amplíe el escenario productivo y social, y si no se logra esa estabilidad, que no descarto que mi ley no logre estabilizar, bueno, cómo se logra por esta vía, porque digo, claramente es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Entonces digo, ahí creo que están los elementos centrales. Y a todo esto le agrego, y con esto completo, la idea de volver a discutir en serio el papel del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también el ascenso de Milei refleja el fracaso o los límites de una concepción excesivamente liviana sobre el papel del Estado. Es decir, el Estado presente casi como una consigna, como un mantra, sin dotarla de contenido. Entonces digo, ahí me parece central que los servicios que provee el Estado sean de calidad, que haya una mirada en la eficacia y el uso de los recursos públicos, que las empresas públicas no tienen que perder plata, y eso está bien, en todo caso ver cómo se equilibran, y si hay una pérdida tiene que estar explicitada y tiene que ser la mínima posible. Ejemplo de Líneas Argentinas. Líneas Argentinas es una empresa que da pérdida, además de porque Argentina es un país muy grande, octavo país del mundo en extensión, porque tiene un funcionamiento que está alejado de los estándares de la industria. No estoy diciendo que tiene que ser más eficiente que tiene que tener, por lo menos el estándar promedio de la industria. Tiene hoy un esquema de funcionamiento que está fuera de esos estándares. Bueno, hay que adecuarlos, no privatizarla, que es inviable, ni cerrarla, que sería altamente nocivo y perverso. Y lo mismo con los subsidios públicos. Es decir, hemos gastado fortunas de dinero en subsidiar la factura de electricidad, gas de hogares de clase media y clase alta. Y esto era algo imposible de resolver, y el año pasado se inició una segmentación y un tercio de los hogares están pagando la tarifa completa y no pasó nada. Entonces no era tan difícil de evitar. Y usted dice, ¿por un tercio de los hogares? Bueno, Argentina gastó 120.000 millones de dólares en subsidios a la electricidad y el gas en los últimos 15 años. El 30% son 50.000 millones de dólares. Hice una cuenta así muy rápida. Evidentemente, hay muchas cosas que la capacidad estatal requiere una reformulación importante. Porque si no, la otra es esta. Bueno, viene un gobierno que dice, no subsidio más. Que tampoco va a ser viable. Porque obviamente, vuelvo a la noción de inviabilidad de los modelos de abordaje liberal o neoliberal o fundamentalista de mercado. Entonces digo, todo esto parece que invita a una discusión muy profunda para plantear un escenario alternativo. Bueno, sumo yo que tengo el micrófono, algunas cosas de las preguntas que hicieron. A ver, arranco. ¿Quién preguntó lo de qué instrumentos y aranceles? Bueno, a ver, voy a combinar dos, instrumentos y las capacidades estatales. La política industrial tiene una multiplicidad de instrumentos, ¿sí? No es esa, puede ser desde administración del comercio, aranceles, retenciones diferenciadas, compras públicas, la inversión en ciencia y tecnología, subsidios, extensionismo tecnológico a partir del INTI o el INTA, cuestiones regulatorias. Bueno, hay un montonazo de cuestiones. Yo sí creo que
la cuestión de la administración del comercio creo que tiene que ser bastante más selectiva de lo que fue en los gobiernos que más política industrial hicieron en las últimas décadas, los gobiernos peronistas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que ha habido una subestimación de los costos sociales de tener una economía extraordinariamente cerrada. Argentina es el país con el menor ratio de importaciones sobre PIB del mundo, solo después de Sudán. Y no se explica por qué sos autosuficiente en alimentos y energía ahora, ni tampoco por la distancia geográfica. Sos un país que tiene barreras arancelarias, o que has tenido barreras arancelarias y pararancelarias muy altas, y parte de eso creo que te llevó a una configuración de precios relativos donde tenés bienes extraordinariamente caros y toda la puteada que hay contra la industria tiene, o sea, es exagerada en un montón de cuestiones, sí, creo que obviamente está mal intencionada, pero hay algún elemento de verdad. Y creo que, y servicios en términos relativos muy baratos, o sea, sin ir más lejos, vos tú de semana pasada en Estados Unidos, la ropa, por ejemplo, la electrónica te sale igual o menos que acá, y un viaje en taxi me sale 8 veces, 6 veces. Entonces, creo que, a ver, la cuestión arancelaria mucho igual no la podés cambiar si no lo haces coordinadamente con otros países, porque se depende del Mercosur, básicamente, tenés que negociarlo con Brasil, Uruguay y Paraguay. Sí creo que hubo un abuso de una herramienta en los últimos 15 años, sobre todo en los gobiernos peronistas, que fue la administración del comercio, a partir de las licencias no automáticas, que si bien en algunos casos puntuales, como automotriz, creo que funcionaron aceptablemente bien, permitiendo generar cambio de comportamiento y favorecer a las Toyota, en otros sectores que generaron captura de rentas, creo yo, y sobreprecios, con muy bajos resultados en materia de empleo, lo que vos supuestamente querías promover. Eso yo creo que es una cuestión que hay que rediscutir. Sí creo que otra cuestión que tenés que hacer es redirigir parte de los recursos. Por ejemplo, el tema de Tierra del Fuego, que tiene un gasto, el gasto tributario del régimen de Tierra del Fuego es mayor, es 2 veces el presupuesto del CONICET, es mayor a todo el gasto que hace el Ministerio de Desarrollo Productivo en programas de industria, ¿sí? Es 0,2 y pico del PBI. Tenés que discutir eso. Y no, cuando digo discutir Tierra del Fuego, también quiero decir hay que discutir otros regímenes de promoción industrial que tienen costos fiscales elevados para los beneficios que generan. Otro ejemplo es biocombustibles. También intentamos discutir con Matías en el Ministerio, que es un régimen pésimo en sus incentivos. Incentiva la baja escala, es un mercado ultra regulado al pedo, para un proceso productivo de escasa complejidad tecnológica, donde bueno, tenés provincias que te hacen lobby por ese lado, pero que tiene 1000 problemas. Y ese también tiene gasto tributario. Entonces, cuando vos discutís, otro ejemplo es el régimen de motos, que también tiene costo fiscal porque tiene rentas extraordinarias entre el arancel final y el arancel a los insumos intermedios. Eso es la renta que tiene el ensamblador de motos, que genera 1500 empleos, la integración nacional es casi cero, tenés 800.000 modelos, no tenés economía de escala, no exportás, todo el mercado interno, no sirve esa política industrial. Entonces, si vos eso lo redirigieras, a mí creo que tenés que redirigirlo más a esos sectores, primero, donde Argentina realmente pueda construir ventajas competitivas. Yo no creo que Argentina pueda tener ventajas competitivas en celulares, no creo que es imposible, no lo tiene, solo lo tiene, no sé, China, ahora Vietnam algo, pero sí poder redirigirlo a cierto tipo de bienes de capital, poder redirigirlo a industria farmacéutica, donde ahí tenés cuestiones, aprendizajes tecnológicos genuinos, poder redirigirlo a otra cuestión que creo que es relevante. Yo decía, quienes más invirtieron en política industrial tuvieron un sesgo antiagroindustrial, ¿sí? Pero dirigieron las MOI por sobre las MOA. Yo creo que eso es un error. Y vos terminaste fomentando ciertas industrias que a la larga terminan teniendo un pobre desempeño y afectaste industrias donde realmente tenés una ventaja, podés tener un desempeño dinámico. Voy a poner un ejemplo. Digo, hoy, con viento en contra y todo, la industria de carnes, el cupo de exportación, qué sé yo, dentro de todo, siguió creando empleo. Sin eso hubiera probablemente creado más. Y no sé, la industria de, qué sé yo, de calzado, ¿sí? Aún cuando la promocionaste en muchos momentos, tiene mucho menos empleo que hace 15 años. O sea, entonces si vos das y creaste 4.000 puestos formales o 2.000, y la verdad que me da muy poco la cuenta. Entonces, y las condiciones laborales de la industria alimenticia son tanto mejores que la de la industria, muchas industrias tradicionales, MOI. Y hoy eso es un sesgo que creo que el peronismo tiene, que es muy bueno, MOA malo. Y es un error. Y además está limitado el potencial exportador, hasta el punto que Argentina ha ido perdiendo cuotas de mercado en las exportaciones. O
sea, no más cupo de exportación a la carne, que además lo haces por una mentalidad cortoplacista de bajar precio, que a la larga te terminó saliendo mal porque en el largo plazo los alimentos subieron por arriba de la inflación. Obviamente en otro tema más espinoso, retenciones en las exportaciones. Hay evidencia de que las retenciones afectan negativamente la inversión en el agro, con lo cual afectan negativamente los multiplicadores del agro en maquinaria agrícola y en fertilizantes. Y a la vez, digamos, y además te sacan de juego las provincias periféricas, que son las que quedan afuera cuando vos pones retenciones altas. Tenés que discutir el tema de retenciones y obviamente qué otro tipo de instrumentos podés compensar. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario a la tierra, que supone una discusión compleja con las provincias. No más retenciones, MOA también, lo mismo, digamos. O sea, yo entiendo, o sea, en el corto plazo garba por la cuestión del precio de los alimentos, pero a la larga te sale mal, porque digo, el precio de los alimentos terminó subiendo, insisto, por arriba de la inflación en los últimos 23 años. El gobierno kirchnerista que pusiste eso, quizás en el corto plazo te sirvió, después, 2015, el precio relativo de los alimentos era más alto que en 2003. O sea, no lograste brindar contra la suba, porque a la larga te afectó la oferta, te pasó con la carne sensiblemente, te pasó con el trigo en 2013. Esto es una cuestión que creo que tiene que haber un aprendizaje. Bueno, compra pública, después otra cuestión de instrumentos que me parece que es importante. La compra pública es súper importante. La compra pública en Argentina y en otros lados del mundo es un vector central de la demanda y por lo tanto genera demanda en las empresas. Sí creo que hay bastante consenso en que la política industrial en general y la compra pública en particular, vos tenés que usarla con condicionalidades. Es decir, siempre que te doy algo trato de lograr moldearte un poco, llevarte en una dirección para la que una dirección más virtuosa. Entonces toda política industrial tiene que tener condicionalidades. Desde que sea cuestiones de innovación, desde desempeño exportador, desde uso de tecnologías limpias, etc. ¿Sí? Entonces, toda política industrial tiene que tener condicionalidades razonables. Y eso me lleva a otra cuestión que era la que decía el compañero, el tema de capacidades estatales. La política industrial sin capacidades estatales puede empeorar mucho más las cosas de las que vienen a arreglar. Las políticas industriales muchas veces vienen a crear mercados o arreglar fallas de mercado, pero todo el debate sobre política industrial también reconoce que la intervención estatal puede ser fallida también y agravar más las cosas. Y uno de los principales antídotos ante eso es tener capacidades estatales, de evaluación, de monitoreo, etc. Argentina ahí tiene un problema, por muchas razones. Número uno, la política industrial rara vez es evaluada. Y rara vez solo se evalúa la política industrial donde el financiamiento viene de organismos multilaterales como el BID, donde te lo exigen. Después es muy raro tener evaluación de la política industrial. No es casualidad que los programas de la Secretaría PYME, la mayoría tienen financiamiento internacional, están evaluados. Los programas de Secretaría de Industria, que no tienen financiamiento internacional, normalmente no están evaluados. ¿Por qué? Porque los funcionarios no quieren que los auditen. Bueno, eso hay que cambiarlo. Porque si no, no podés saber qué funciona y qué no. ¿Cómo sabés qué instrumentos son más costo efectivos? En Argentina prácticamente no se sabe qué instrumentos son más costo efectivos. Entonces, cosa de mejorar la cuestión. Eso a la vez te lleva a una discusión adicional, que es algo que dijo Matías, que es la burocracia está en Argentina. Cuando tenemos que discutir el Estado, tenemos que discutir. Argentina tiene, vamos a decirlo así, mucho empleo público con malos sueldos y con muy malos sueldos, particularmente en los estratos más calificados. Entonces, la discusión hay que barajar y dar de vuelta. O sea, vos tenés 19% de tu empleo público, el más alto de América Latina, creo que después de Venezuela. Muy alto, relativamente alto para tu nivel de PIB per cápita. El empleo público es más un mecanismo redistributivo, porque la pirámide salarial en el Estado es bastante comprimida y porque los que están los tramos menos calificados del empleo público ganan mucho mejor que si trabajaran en el sector privado. Entonces es redistributivo, ok, es un punto a considerar, pero a la vez tenés, bajas capacidades y donde vos tenés que fomentar, que serían cuadros burocráticos de alta capacitación, no los podés retener porque no le podés pagar o porque las carreras laborales son inestables, etc. El caso típico, hasta en la FIP Mercado Libre se les llevaba informáticos, hasta en la FIP. Obviamente todo lo que está pasando ahora con Milei va a destruir todavía más las capacidades estatales y peor aún esa, no sé si vieron el video del Gordo Dan de la semana pasada diciendo que hay que romper a todos los burócratas y poner a los nuestros aunque sean nuestros. O sea, eso que es horrible. Debo decir que algo en el kirchnerismo pasó, no es tan nuevo, y en definitiva lo que tiene que ocurrir es, tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas para no puede ser que cambie el gobierno y eches a toda la gente. Digamos, no puede, o sea, a mí me pasó en el Ministerio de Desarrollo Productivo,
con el cambio de gobierno se había ido mucha gente, no porque nosotros los echáramos, sino porque la incertidumbre de que si iban a seguir o no, empiezan a decir, bueno, busco un contrato y me voy afuera, busco un laburo afuera y se van. Tenés una pérdida de capacidades y después cuando vos formás gente pasa lo mismo, que ante un inminente cambio de gobierno se van. Y los que te quedan son los peores, son los que no pueden conseguir laburo afuera. Y eso te debilita las capacidades estatales. Yo creo que eso es una discusión que hay que tener. 2 o 3 ideas más y cierro. Tipo de cambio real. ¿Qué pregunto tipo de cambio real? Vos. Tipo de cambio real. Número 1. Lo más importante es que sea estable. Si el tipo de cambio real es inestable como en los últimos 100 años, no, el tipo de cambio real inestable es un problema porque básicamente supone un cambio permanente en el principal precio relativo a la economía y un cambio permanente en los incentivos. Eso tiene que ser. Hay evidencia de que lo que más te jode es la inestabilidad. Y dicho es esto, cuando tenés un tipo de cambio estable, idealmente tendría que no ser demasiado apreciado. ¿Por qué digo esto? Porque lo más sensible, y esto también es una discusión que he tenido con muchos amigos kirchneristas, quiero reindustrializar y aprecio el tipo de cambio. Y la apreciación del tipo de cambio y decir que no tiene impacto es falso, porque donde más te pega la apreciación del tipo de cambio real es en las manufacturas más complejas y en las exportaciones a destinos más lejanos. ¿Sí? Perdón, y sumo una cosa más. La administración del comercio, hay evidencia también de que cuando digamos, encarecer los insumos importados también te debilita las exportaciones. Más o menos en un pass-through de 0,7. Es decir, un punto que jode las importaciones me debilita 0,7 las exportaciones, sobre todo de productos más complejos a mercados más lejanos. Son todas discusiones que hay que dar.